Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La iglesia de Asia, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Si nosotros analizamos estas palabras que acabamos de leer, y usted tiene la Reina Valera, normalmente ahí arriba del versículo 13 tiene un subtítulo donde le llama salutaciones finales. Y correctamente lo hace, ya que aquí es la manera en cómo el apóstol Pablo está despidiéndose o terminando su primera carta a los hermanos en Corinto por motivo de lo que había pasado. Si usted recuerda, los hermanos en Corinto, comenzando en el capítulo 1, el apóstol Pablo comienza a mencionar ciertos problemas que había ahí en la iglesia. La iglesia estaba pasando por problemas de división, la iglesia tenía problemas de inmoralidad, la iglesia estaba teniendo problemas incluso en la adoración, en la manera como estaban llevando a cabo los servicios a Dios. Y una de las cosas, hermanos, que podemos mirar nosotros es que el propósito de esa primera carta, como lo viene a expresar el apóstol Pablo en su segunda carta y el capítulo 2, era moverlos a que fueran contristados con el propósito de que ellos vinieran a un arrepentimiento, enmendaran su camino delante de Dios, y una vez que ellos vinieran a ser otra vez encarrilados en el camino correcto, entonces permanecer en él. Si usted analiza las palabras que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 16, el 13 en adelante, eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer. Recuerden, la primera carta ya les instruyó a ellos en cómo arreglar su camino delante de Dios, qué tenían que hacer en cuanto a las divisiones, qué tenían que hacer en cuanto a la inmoralidad, qué tenían que hacer en cuanto a la cena. Todo él les dio instrucciones para poder, vuelvo a repetir, encarrilarse en el camino del Señor. Pero hermanos, obviamente una vez que Pablo ya ha hecho su parte, ahora aquí va a depender de la iglesia si ellos van a seguir o no el consejo de Dios que ha sido dado mediante el apóstol Pablo. Por lo tanto, el tema que me gustaría tratar en esta mañana, aunque hay dos temas por lo menos principales que pudiéramos sacar de ahí, una de las cosas que usted mira que el apóstol Pablo menciona a hermanos como Estéfanas, Acaico, menciona a Priscila y Aquila, y habla de varias cosas que hacer con hermanos como ellos, que trabajan, que se esmeran en el Señor, que sirven a la iglesia. Habla del reconocimiento y la obediencia que tiene que haber para con hermanos que trabajan de esta manera dentro de la iglesia. Sin embargo, ese no es el tema. El tema que yo quiero enfocarme es lo que leemos en el versículo 13 y en el versículo 14. Note usted que en el versículo 13 y en el 14 hay varias instrucciones que el apóstol Pablo dio. Dice ahí, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, y versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hay 5 instrucciones que da ahí. Y esas 5 instrucciones son con el propósito de restaurarse y mantener su fe delante de Dios. Y ese es el tema que quiero hablar en esta mañana. 5 cosas necesarias para ser restaurados y permanecer en el camino del Señor. Y recuerde nuevamente, eso fue el propósito del apóstol Pablo con la iglesia en Corinto, restaurarlos. Y que una vez que ellos fueran restaurados, se mantuvieran en ese camino delante de Dios. Y aquí están las cosas que Él les dio o que Él les viene a instruir que son necesarias para que ellos logren este propósito. La primera de ellas les dice, velad. Hermanos, cuando hablamos de velar, normalmente viene a nuestra mente o a nuestra palabra, y usted piensa de algún negocio el cual está abierto durante el día, pero en la noche cierran. Y ahora pues ya no se necesita eso, ¿verdad? Mucho, porque ya hay sistemas de seguridad, hay cámaras, hay muchos aparatos electrónicos, pero aunque todavía existen personas que se les llaman veladores,
El velador era alguien que estaba encargado de estar vigilando, de estar mirando, de estar protegiendo para si algún peligro venía, alguien trataba de robar ese negocio, alguien estaba ahí para cuidar y proteger. Y el velador obviamente pues no se podía quedar dormido, tenía que estar alerta, tenía que estar caminando, era un trabajo activo de toda la noche, estar al pendiente. Cuando nosotros miramos ese término velad o velar, es algo que tiene un significado muy parecido a lo que nosotros le asignamos a la palabra velador o aquel que tiene un trabajo de velador. En pocas palabras, lo que eso significa es prestar atención, ser cuidadoso y poner toda la atención necesaria. Ahora, hermanos, es importante o es curioso, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, en la primera instrucción que les da a los hermanos en Corinto, recuerde, para que sean restaurados y se mantengan en ese camino, lo primero que les dice, ustedes tienen que aprender a velar. Esto es un trabajo constante, esto es un trabajo de todos los días y esto es un trabajo que tiene que ser hecho diligentemente. Pero luego yo hago la pregunta y me pongo a pensar, bueno, ¿qué son aquellas cosas sobre las cuales el cristiano debe de ser cuidadoso? Aquellas cosas sobre las cuales el cristiano debe de poner mucha atención y tener mucho cuidado. Bueno, y en mi mente miro la escritura y yo puedo mirar muchas cosas en las cuales usted y yo deberíamos de estar velando para permanecer firmes en el camino. Primeramente, note lo que es Salmos capítulo 141, y no pierda Primera de Corintios, porque ahí están los 5 puntos que vamos a tratar, pero Salmos capítulo 141, y en el versículo 3, note lo que nosotros venimos a leer aquí, y esta es una de las cosas que debemos de velar, es una de las cosas que debemos de cuidar mucho. Dice ahí en Salmos capítulo 141, y el versículo 3 lo siguiente. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Un texto, hermanos, que es tan cortito, pero que tiene muchísima información, porque lo que le está pidiendo Dios ahí el salmista, primeramente le dice, pon guarda a mi boca. Y también le dice, y guarda la puerta de mis labios. Hermano, este es un lenguaje poético en el cual está hablando o pidiéndole ayuda a Dios para que sea Él quien le ayude para tener cuidado qué es lo que sale de su boca. Es más, de hecho, si usted recuerda lo que miramos nosotros en Santiago capítulo 3, no lo vamos a leer, pero Santiago capítulo 3 es un capítulo que es conocido porque está hablando acerca de la lengua. Y Santiago nos dice varias cosas en cuanto a la lengua. Nos dice, una de las cosas que él dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Recuerda, ahí lo está él poniendo esto al peligro de la lengua. Como algo que puede salir de nuestros labios puede ser tan letal, puede ser tan dañino, que puede causar mucho desastre. Y en ese sentido, por eso podemos observar cómo es que el salmista le dice a Dios, orándole a Jehová, guarda mi boca, guarda mis labios, ayúdame para que de mi boca no salga algo que no sea bueno. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que dice él, sino aquella que la cual es necesaria para la edificación. Por lo tanto, hermanos, nosotros miramos que una de las cosas en las cuales el cristiano que ha sido restaurado y que busca permanecerse fiel en el camino del Señor, va a tener que ser muy cuidadoso en todo lo que salga de su boca. Usted recordará que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo que de toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, de ella daremos cuenta en algún día. Entonces, velar, cuando el apóstol Pablo dice hay que velar, una de esas instrucciones tiene que ver cuidando nuestra boca, aquello que sale de nuestra boca. Pero ¿en qué más tenemos que velar? Recuerde, estoy velando sobre mí mismo. Bueno, voy a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 12, un texto muy conocido donde Pablo le está dando instrucciones al joven Timoteo, específicamente acerca de la conducta que él debe de tener dentro de la iglesia. Y allí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Miren lo que el apóstol Pablo le está enseñando aquí a Timoteo. Le está diciendo a Timoteo que sea cuidadoso, que sea diligente en presentarse a él mismo como un ejemplo de los creyentes. Hermano, esto implica entonces que además de cuidar mi boca, además de velar o ser cuidadoso sobre mi boca, tengo que velar y cuidar mis acciones. Tengo que velar y cuidar mi conducta. Cómo es mi comportamiento no solamente dentro de la iglesia, pero incluso cómo es mi comportamiento también fuera de ella. Cómo me comporto en el trabajo, cómo me comporto en mi hogar, cómo me comporto yo en toda parte y en toda circunstancia donde yo estoy. Porque no solamente mis palabras va a juzgar Dios, recuerde, de toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, de ella daremos cuenta. Pero también dice la Escritura que vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Aquí aplica entonces la conducta. Por lo tanto, podemos entender que el apóstol Pablo en su mente tiene la condición en la que los hermanos en Corinto estaban antes, la condición en la que pueden llegar a estar si son obedientes a los mandamientos de Dios y cómo mantenerse en ellos, cuidando primeramente entonces de sus palabras y cuidando de sus acciones. Pero algo también en lo que hay que velar, en lo que hay que estar siempre diligentes poniendo atención, es nuestros pensamientos. Miren lo que dice también Filipenses capítulo 4 y el versículo 8. Aquí el apóstol Pablo nos viene a hablar también sobre la necesidad de guardar o tener cuidado de nuestros pensamientos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice ahí: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, note, en esto pensad. Eso implica, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, que Dios no nos daría un mandamiento el cual no podemos llevar a cabo. Y hay aquellos que dicen, bueno, el problema es que yo no puedo controlar mis pensamientos. Se me viene algo a la mente y yo batallo porque ahí está ese pensamiento y no lo puedo sacar. Déjeme decirlo, eso es una mentira. Porque Dios no nos pediría, no nos daría un mandamiento pidiéndonos que enfoquemos nuestra mente o pensemos en algo específico si yo no tuviera la capacidad mental para poder enfocar mi mente en aquello lo cual es importante. Por lo tanto, la Escritura recuerda incluso, no necesariamente pecamos nosotros con lo que salió de la boca, no necesariamente pecamos con nuestras acciones, pero usted recordará en una ocasión que el Señor Jesucristo, hablando acerca del adulterio, dijo que el hombre que peca con una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Eso implica, hermanos, entonces que podemos pecar no solamente con las palabras, no solamente con nuestras acciones, pero aún con el pensamiento podemos llegar a pecar. Por lo tanto, vuelvo a repetir, cuando regresamos a 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 13, y la primera instrucción que da el apóstol Pablo es simplemente velar, lo que tenemos que aprender a velar como hijos de Dios es en esas tres cosas: nuestras palabras, nuestra conducta y nuestros pensamientos. Si nosotros podemos llegar a ser capaces de ser cuidadosos y velar constantemente en estas tres áreas de nuestra vida, déjeme decirle, ya tenemos mucha ventaja como hijos de Dios para poder permanecer en el camino. Va a salir alguna palabra ociosa de mi boca, yo trato de controlarlo y tener cuidado que no salga. Voy a cometer alguna acción que va en contra de la voluntad de Dios, yo mismo me detengo, nadie me tiene que estar deteniendo. Estoy pensando algo que no es correcto, rápidamente puedo enfocar yo mi mente en algo espiritual. Por lo tanto, hermanos, miramos ahí la primera instrucción, simplemente velar. Y ya miramos en qué es necesario velar. Pero dice también la segunda instrucción del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 13, dice, estad firmes en la fe. Para esto quiero que vaya conmigo al libro o a la carta de los Hebreos, Hebreos capítulo 3 y el versículo 14. Y aquí el escritor a los Hebreos viene a dar una instrucción importante en cuanto a la firmeza. Dice ahí Hebreos capítulo 3 y el versículo 14 lo siguiente: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Una de las cosas que Dios pide en sus hijos es la firmeza.
Y la firmeza, hermanos, viene a ser necesaria porque en nuestra vida siempre va a haber circunstancias que van a buscar doblegarnos delante de Dios. Mira, en este caso, si el apóstol Pablo está hablando con los hermanos en Corinto, y recuerdo lo que mencionamos al principio, la iglesia en Corinto tenía todo tipo de problemas. Tenía problemas morales, tenía problemas doctrinales, es decir, problemas espirituales, tenía todo tipo de problemas la iglesia en Corinto. Y el apóstol Pablo logra, por medio de la palabra de Dios, hacer que ellos vengan a ser restaurados. Dios cumple su propósito mediante esa carta del apóstol Pablo. Pero hermanos, el apóstol Pablo, sabiendo y conociendo al enemigo, el apóstol Pablo está preocupado por la iglesia en Corinto. Porque sabe bien que esa iglesia en Corinto, ahora que los hermanos han resuelto a hacer lo correcto delante de Dios, iban a venir los ataques de parte de Satanás. Lo mismo estaba pasando con los hermanos recipientes de la epístola a los Hebreos. Si usted recuerda a aquellos que son recipientes de la carta a los Hebreos, hay muchas cosas que ellos habían sufrido. Ellos ya habían sufrido la pérdida de sus bienes. Ellos estaban siendo perseguidos, no solamente por las autoridades romanas, pero aún por las autoridades religiosas, enemigos entre el judaísmo. Y por lo tanto podemos observar nosotros que la firmeza es algo que Dios viene a pedir. Pero la pregunta, ¿cómo ilustramos eso? ¿Cómo ilustramos que Dios pide que el cristiano fiel tiene que ser firme? Si usted va conmigo a Mateo capítulo 7, y note lo que leemos nosotros del versículo 24 y en el versículo 25, y en muchas ocasiones hemos dado incluso sermones, estudios sobre esta porción de la Escritura. Pero Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25, aquí nos viene a ilustrar el tipo de firmeza que Dios espera de nosotros. Dice ahí el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso es la firmeza. Ahora la pregunta es, ¿qué nos enseña? ¿Qué son algunas de las cosas que aprendemos de este versículo o de estos dos? Primero que nada, creo que es el versículo 24. La primera parte nos da ahí la clave. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahí está hablando de alguien que ha entendido la voluntad de Dios, no ha sido rebelde a hacer lo que Dios le está pidiendo. Y por lo tanto, dice, este mensaje va a aquellos que escuchan mis palabras, que oyen mis palabras y aparte, dice, las ponen por obra, las están cumpliendo. A ellos estoy hablando. ¿Qué dice en cuanto a ellos? Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, cuando un cristiano viene a poner su fe completamente en Dios, confía en la palabra de Dios y va a cumplir lo que Dios demanda de él o ella, en ese momento él está siendo fundado sobre la roca, sobre la firmeza de la palabra de Dios. Porque cuando Dios habla y cuando Dios dice algo, su palabra es firme, su palabra es viva y su palabra es eficaz. Y por lo tanto, un cristiano que ha entendido que si hay algo que está mal en su vida y entiende lo que Dios le pide para enmendarla y él pone por obra lo que Dios le está pidiendo, este viene a ser un cristiano que Dios considera alguien prudente que ha fundado su casa sobre la roca, ha fundado su vida sobre la voluntad de Dios. Y cuando alguien viene a fundar su vida completa sobre la voluntad de Dios, note ahora sí lo que va a pasar en el versículo 25. Va a descender lluvia y van a venir vientos y van a soplar contra aquella casa y van a dar con gran ímpetu. Pero esa casa no va a caer y se va a quedar firme. Esa es la firmeza que el apóstol Pablo está pidiendo. Recuerdo lo primero que ya le dijo a los hermanos en Corinto, velen y tengan cuidado en sus palabras, en sus acciones y en sus pensamientos. Pero además es importante que mientras que están velando en estas cosas, ustedes permanezcan firmes. Porque cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, la firmeza es sumamente necesaria.
porque van a venir las lluvias y va a venir el viento, es decir, van a venir circunstancias que van a buscar derribarnos y van a buscar tumbarnos de nuestra firmeza. Un hermano en una ocasión, ¿verdad?, puso también el ejemplo de una palma. Y es cierto, usted mira aquí, en Houston, yo pienso que estamos muy familiarizados con los huracanes. Y normalmente viene un huracán y todos prendemos las noticias y miramos ahí en las noticias y siempre nos pasan escenas de Galveston. Y usted mira en Galveston y algo que siempre miramos es donde están las palmas. ¿Y cómo se miran las palmas? Viene el viento fuerte y la palma a veces está toda doblada que usted piensa que se va a arrancar y se va a salir volando, pero la palma ahí se queda. ¿Ha notado usted que es sumamente maravilloso esa creación de Dios, que esas palmas pueden permanecer bien en los huracanes y pueden tumbar techos y arrancar tantas cosas, pero las palmas ahí se quedan? Hermanos, una de las cosas que Dios pide de sus hijos, de aquellos cristianos que habrán de ser fieles, es firmeza. Que no importa la magnitud de los vientos, que no importa la magnitud de las lluvias que vengan a nuestra vida, si nosotros realmente hemos fundado nuestra vida sobre la voluntad de Dios, yo me quedo ahí plantado. Porque yo estoy sumamente seguro de en quién yo he creído, yo creo en sus promesas, yo creo en su voluntad para mí, y pase lo que pase, yo me quedo firme en los mandamientos de Dios. Eso es lo que Dios demanda. Entonces demanda que velemos y demanda que permanezcamos firmes. Pero además dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 13, viene a darnos dos instrucciones más ahí. Dice, velad, estad firmes en la fe, y luego dice ahora, portaos varonilmente. Y no, hermanos, aquí no está hablando solamente de los hombres. No está hablando que el hombre solamente es el que tiene que portarse varonilmente, y no es algo que aplica solamente a los varones, porque no había solamente hombres ahí en la iglesia en Corinto. Pero esta es una frase, la frase portaos varonilmente, es una frase que simple y sencillamente está indicando que tenemos que portarnos como personas adultas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que portarnos como alguien que demuestra que ha alcanzado madurez. Y eso lo aprendemos, hermanos, en 2 de Samuel, donde miramos, ¿verdad?, que el portarse como adulto y portarse con madurez implica es alguien que va a actuar con fuerza y con valentía. Eso es lo que significa aquí. Alguien, ¿verdad?, que se porta varonilmente es alguien que se comporta como un adulto maduro, que se comporta como alguien que va a poner toda su fuerza y toda su valentía. Eso es lo que significa esa frase. Y en 2 de Samuel capítulo 10 y el versículo 12, hay una escena que nosotros encontramos allí en la Escritura. El pueblo de Israel, recuerden, en este tiempo está el Reino Unido, están bajo su segundo rey, el rey David, y el rey David había mandado a algunos de sus siervos a la tierra de los amonitas porque había muerto el rey y había sido muy bueno para con David. Y entonces David mandó hombres para que fueran y consolaran al hijo de ese rey que había muerto por la amistad y la apreciación que David tenía hacia él. Pero este hombre hizo cosas muy viles con aquellos siervos que mandó el rey David. Dice la Escritura que les cortó la barba e incluso sus vestidos, ¿verdad?, se los cortó, los avergonzó y los mandó de regreso para Israel, para Jerusalén. Viene a entender entonces el pueblo de Amón, dice, entendiendo que ellos se habían hecho odiosos para con Israel, es decir, ellos sabían que iba a haber una guerra. Lo que ellos vienen a hacer, entienden, bueno, solos no vamos a poder vencer al pueblo de Israel. Conocían a David, conocían la valentía de David, y déjeme decirle incluso Joab. Joab es una persona que, si analizamos la vida de este hombre, no era un hombre bueno. Joab fue un hombre que fue un instrumento para traerle paz y seguridad al pueblo de Israel, pero Joab era un hombre tremendo que, si usted analiza la vida, todas las muertes que él causó y todo lo que él vino a hacer, fue un hombre que le hizo la vida difícil al rey David en muchas ocasiones. Sin embargo, en esa ocasión, los amonitas vienen y compran a sueldo la ayuda de los sirios. Y ahora los sirios no era cualquier pueblo, era un pueblo grande y era un pueblo fuerte. Y los sirios, hermanos, eran gente que no tenía misericordia con aquellos que ellos conquistaban. Y entonces vienen los amonitas y vienen los sirios para pelear contra Israel. Y en ese momento viene Joab
y está con sus 3 hermanos, Abisai siendo uno de ellos, y están listos para entrar a la guerra. Y lo que miramos ahí nosotros, que vienen ellos a observar qué tan grande era el ejército que iban a enfrentar. Y Joab se pone a pensar y le dice a Abisai: mira, yo te voy a dar parte del ejército a ti, porque vamos a enfrentar una guerra tanto por enfrente como por la retaguardia. Tú vas a tomar esto si vas a luchar, y yo voy a tomar a este otro grupo y vamos a luchar acá en este otro lado. Si ellos prevalecieran en contra tuya, yo te voy a ayudar, y viceversa, si estos prevalecen en contra mía, tú me vas a ayudar. Y luego encontramos las palabras ahí en 2 de Samuel capítulo 10, versículo 12. Le dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Eso es la valentía y el esfuerzo. Ahora vuelvo a repetir, aunque no fue un hombre ejemplar Joab, con las palabras que está diciendo ahí, él tiene la razón. Estaba bajo la responsabilidad de todo ese ejército, el cuidado, la seguridad y la paz de todo el pueblo que estaba en casa. Sobre sus hombros está esa responsabilidad de proteger al pueblo de Dios, y ellos lo entienden. Y por lo tanto Joab habla con su hermano y le dice: aquí tenemos una gran responsabilidad, por lo tanto esfuérzate y vamos a esforzarnos juntos. Vamos a hacerlo por nuestro pueblo, lo vamos a hacer por las ciudades de Dios, y que Jehová haga lo que bien le pareciera. Al final de cuentas va a ser la voluntad de Dios. Y hay algo grandioso ahí, porque él reconoce que todo lo que Joab y Abisai, su hermano, con todo el ejército pueden hacer es solamente podemos hacer nuestra parte, pero de ahí en adelante Dios es quien o nos va a dar la victoria o vamos a ser derrotados, pero esa es la voluntad de Dios. Nosotros nos vamos a esforzar y ser valientes. Y hermanos, tenemos que aprender eso, que en el cristianismo, si yo estoy siendo cuidadoso de velar en las 3 áreas que ya dijimos, si yo estoy permaneciendo firme entre circunstancias porque yo obedezco los mandamientos de Dios, tengo que entender también que la valentía y el esfuerzo me va a ser necesario. Esa frase, ¿verdad? Portaos varonilmente, implica que el cristiano que tiene que esforzarse y tiene que ser valiente. De hecho, usted recuerda lo que el Señor dijo, que el reino de los cielos no es de los cobardes. El reino de los cielos es de los valientes, porque ellos lo arrebatan. Y yo siempre lo he dicho y lo digo con mucha convicción, que es bien fácil vivir como el mundo. Es bien fácil vivir como alguien que está allá afuera siguiendo la corriente del mundo, porque eso no requiere esfuerzo. Todo lo que usted hace está siguiendo, imitando a los demás. Como dijo alguien vulgarmente, ¿verdad? Es parte del montón. No está haciendo ninguna diferencia, y esa vida es fácil. Y esa vida no requiere mucho esfuerzo. Pero lo que sí requiere valentía y lo que sí requiere esfuerzo es vivir como un hijo de Dios. Allí es donde yo me tengo que esforzar, porque voy a ser criticado, porque ahí es donde yo voy a entender que la gente no me va a mirar de la misma manera que al resto del mundo, porque soy diferente. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo: Padre, ellos están en el mundo, Juan capítulo 17, están en el mundo, pero no son del mundo. Y así como el mundo me aborreció a mí, los va a aborrecer a ellos por causa de mí, por causa de la palabra que yo les he dado. Y en eso entendemos, hermanos, entonces, que para poder no solamente haber sido restaurado, pero mantenerme en ese camino angosto que lleva a la salvación, es importante que yo también tenga mucho esfuerzo y mucha valentía. Sin esfuerzo y sin valentía no vamos a poder alcanzar nuestra salvación. Vamos a terminar, hermanos, aquí con y más en las siguientes semanas, si el Señor lo permite, continuaremos analizando más de las características que el apóstol Pablo menciona aquí. Pero si algo aprendemos en esta mañana, quiero que usted se lleve esto en su mente. Todos aquí estamos en esta carrera espiritual porque hemos obedecido el Evangelio. Todos aquí, algunos en algún momento le hemos fallado a Dios, pero hemos sido instruidos en su palabra, hemos enmendado nuestros errores y estamos firmes caminando. Y déjenme decirle, hermanos, que siempre y cuando nosotros busquemos mantenernos firmes en el camino del Señor, las pruebas nunca van a faltar, las dificultades nunca van a faltar. Y déjeme decirle que la carrera del cristianismo es algo que diariamente yo tengo que ser cuidado. Y tengo que tener mucho cuidado. Yo no puedo levantar, hermanos, en la mañana y pensar que voy a vivir mi vida normal.
Yo no puedo levantarme en la mañana y pensar que hoy no me tengo que preocupar. Todos los días en la mañana lo primero que yo debería de hacer es levantarme, darle gracias a mi Dios porque me ha dado un día más de vida y encomendarme en ese preciso momento antes de que yo empiece a hacer nada más. Lo primero que yo debo comenzar haciendo es encomendándome a Dios, porque cada día yo estoy luchando por mi salvación. Cada día me estoy cuidando a mí mismo y cada día yo estoy guardando esa corona. Recuerdo que aprendimos la semana pasada para que nadie me la quite. Que no haya ninguna prueba que me haga caer, que no venga algo que me espante y me asuste y me haga desviarme del camino. De mí depende también. Recuerde, Dios ya hizo su parte, envió a su Hijo. El Hijo ya hizo su parte, murió en la cruz por mis pecados. El Espíritu Santo ya hizo su parte, Él ha revelado toda la palabra de Dios para que la tenga a mi disposición y por lo tanto el único que le resta responsabilidad es solamente a mí. De mí depende que yo pueda alcanzar esa salvación porque Dios ya ha puesto todos los medios. Con eso en mente, hermanos, llegamos al lugar para el hermano que tiene el himno de invitación en esta mañana. Que el Señor les bendiga.